Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Giannoni, soy director de Asuntos Externos de KM y traemos hoy un tema muy interesante que ha estado en la agenda de todos los medios en los últimos meses a raíz de la pandemia, que es el tema de los elementos de protección personal, es decir, cómo cuidarnos ante este agente infeccioso que es el SARS COVID-2. Y tenemos como invitada en este video a Emilce Vicentín. Emilce es bioingeniera de la UNED, tiene un magíster en gestión y administración de sistemas y servicios de salud y pertenece al programa de evaluación de tecnologías sanitarias de la ANMAT. En este contexto de pandemia vemos que circulan por distintos medios y sobre todo por redes sociales mucha información respecto de protección personal. En algunos casos es información contradictoria, y el objetivo un poco de este contenido, de este evento, es tratar de charlar con Emilce, que es experta en estos temas y que nos aclare algunos de estos puntos, ¿no? Entonces, bienvenida, Emilce, y muchas gracias por participar. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Intentaremos responder lo mejor posible las dudas que existan al respecto de los elementos de protección, básicamente los respiratorios. Bueno, empecemos entonces por el principio, ¿no? Hablemos un poquito antes de hablar de cómo cuidarnos, de los elementos de protección personal, hablemos un poquito del agente infeccioso, del virus, ¿no? También hay información variada en los medios respecto del virus, entonces quería que nos cuentes un poquito qué es el virus cuándo se descubrió, cómo se contagia, digamos, que nos esclarezcas un poco todas estas cuestiones relacionadas con el agente infeccioso. Perfecto. Es muy importante conocer a este enemigo oculto, ¿no? Invisible. Entonces, lo que sí tenemos que saber es que mucha de esta información proviene de pandemias anteriores, ¿no? De los virus como el SARS, como el MERS, ¿no? Como la gripe aviar, porcina. Entonces, lo que sí sabemos que este virus es muy pequeñito, tiene un diámetro de 0,1 micrómetro, y lo que se sabe a nivel sanitario es que este virus se transmite al ser expedido desde la boca o la nariz de una persona contagiada y a través de gotitas respiratorias. Estas gotitas respiratorias pueden caer sobre las mucosas, tanto de la boca como de la nariz, o de la conjuntiva de los ojos de una persona sana que esté próxima, ¿no? Por eso siempre se habla del distanciamiento social que sea mayor a 2 metros. También sabemos que estas gotitas, que también pueden viajar y caer sobre superficie. Esas superficies quedan contaminadas. Se dice que, por ejemplo, en un plástico queda alrededor de 4 días, en una superficie de acero inoxidable 72 horas, en la ropa no hay muchas precisiones de cuánto tiempo puede quedar ahí activo, y entonces una persona viene, toca esa superficie y se lleva sus manos a la boca, a la nariz o a los ojos, ¿sí? Y de esta manera también se produce el contagio. Actualmente existe una nueva, teoría respecto de que este virus también se transmitiría de manera aérea. Vale decir que esas gotas que son eliminadas también, inclusive al hablar, podrían permanecer en el aire por mucho más tiempo. Y por lo tanto, también se podrían propagar y así contagiar a personas sanas. Hay, como mencionabas, como distintas teorías que van evolucionando, ¿no? Si el virus se transmite
si queda suspendido en el aire, cuánto tiempo queda suspendido en el aire, y vemos que esta información va evolucionando, ¿no? Esto es parte del hecho de que no conocemos en profundidad el virus y que es un virus muy nuevo, ¿no? O sea, no es desinformación, sino que son cosas nuevas que vamos aprendiendo desde el punto de vista científico que se van confirmando. Exactamente. En las pandemias pasadas, donde también tuvimos enfermedades respiratorias, no había ninguna recomendación respecto del uso de elementos de protección respiratoria. En esta es cada vez más fuerte. Todo esto debido a que también tenemos que tener en cuenta a los famosos pacientes asintomáticos, aquellos que portan el virus sin saberlo y lo pueden propagar al toser, al estornudar o al hablar. Ahora, vos mencionás distintas formas de propagar el virus. Ahora después vamos a ir a los pacientes asintomáticos, pero mencionaste toser, estornudar, respirar. ¿Es lo mismo, digamos, la carga viral que uno puede llegar a transmitir en este tipo de acciones, o esto varía también? Y, por ejemplo, cuando nosotros estamos tosiendo, eliminamos cerca de 3.000 partículas o gotitas respiratorias. Cuando estornudamos, lo hacemos a una velocidad mucho mayor y podemos eliminar cerca de 40.000 gotitas. Y al hablar, mucho menos, por supuesto. Ahora, lo que se está estudiando actualmente y está intentando responder la comunidad científica es cuántas de estas gotitas que contengan virus son necesarias para producir una infección. Eso actualmente hay un vacío en este sentido. También mencionaste el tema de los pacientes asintomáticos, ¿no? ¿Qué certeza tenemos hoy o qué información tenemos respecto a la posibilidad de que estos pacientes transmitan o no el virus? Bueno, esto es justamente el punto que ha hecho un poco, creado la grieta o la brecha entre los CDC, que son los Centros de Control y Prevención de Estados Unidos, y la OMS, ¿no? Los CDC, el pasado 6 de abril, dijeron hay transmisión aérea, los asintomáticos pueden portar el virus, tenemos que hacer algo. Si bien en su momento se recomendó barbijo, después se retractó y dijo que era necesario que las personas que, si bien no podían aplicar medidas efectivas, ¿no? Que son el distanciamiento social, el lavado de manos, si las personas tenían que desplazarse, utilizar transporte o ir a un supermercado, existía la necesidad de portar los cubreboca nariz. Con lo cual, OMS dijo que no era necesario, que no tenían evidencias y tal. Y finalmente, en junio, hace muy poquito, la OMS sí recomienda efectivamente el uso de estos cubreboca nariz, como yo prefiero llamarlos, porque si no, se ve que en Argentina somos muy literales, y si decimos tapabocas, solo nos tapamos la boca, y la nariz la dejamos por fuera, pero bueno. Bueno, y ahora entrando un poco ya de lleno en el tema de protección, mencionabas entonces la posibilidad de que el virus se transmita a través de tos, estornudos, respiración. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poco, al principio, de cuáles serían estos elementos de protección personal, hablando un poco de los cubreboca nariz y también nos expliques un poco qué diferentes tipos de elementos de protección personal de este estilo hay, qué diferencia hay entre un ciudadano común que camina por la calle y el personal sanitario que utiliza también este tipo de elementos, pero quizás de distinto tipo. Bien, antes que nada decir algo muy importante. Los barbijos y los respiradores, los barbijos quirúrgicos y los respiradores N95 son de uso exclusivo para el personal de salud.
no tendría ningún sentido que la comunidad que tal vez esté sana o tal vez esté asintomática utilice estos elementos porque son justamente los que van a proteger a los que nos van a cuidar, que son el equipo de salud, ¿no? Los médicos, las enfermeras, los técnicos, ¿sí? Entonces es importante diferenciar en dos grupos. Por un lado, tenemos aquellos que se utilizan a nivel sanitario, y que son los barbijos quirúrgicos y los respiradores N95. Y los otros son los, digamos, comunitarios, que son los cubrebocas N95. Respecto de los elementos de protección personal que utiliza el equipo de salud, están estos barbijos, están los camisolines, están los guantes y están las máscaras protectoras, ¿no? O protectores faciales que también se suelen ver dentro de la comunidad. En principio, lo que podemos decir es que los barbijos quirúrgicos, por ejemplo, están elaborados de 3 o 4 capas de propileno y son los que hacen, digamos, de alguna manera, la filtración mecánica para evitar que las gotitas respiratorias pasen al exterior, ¿sí? Esto, portar un barbijo quirúrgico no nos protege del virus, sino que protege de que nosotros no contagiemos en el ambiente. Eso es muy importante, es una diferencia muy importante respecto del N95 que voy a hablar ahora en un ratito. Es también muy importante saber que estos son de un único uso y que tienen un máximo de 4 horas, ¿sí? Y que una vez que son utilizados o están húmedos, se descartan automáticamente, el personal de salud los descarta dentro de unas bolsas de color rojo para evitar, digamos, la contaminación cruzada. Por otro lado, está el gold estándar, que serían los N95, que impiden la inhalación, ¿no?, de este virus respiratorio y también que evitan la salida de gotas que podría, también ese personal, ese equipo sanitario también puede ser asintomático y por tanto también va a ser una medida de protección. Pero todas estas son medidas de protección para evitar, ¿no?, contagiarse o contagiar, ¿no?, el COVID-19. Pero las medidas que sí son efectivas son el lavado de manos, el distanciamiento social de 2 metros y la limpieza y desinfección de la superficie. Estas son para todos, o sea, tanto en el ambiente sanitario como en la comunidad, son las reglas a seguir y respetar. Los demás, como los elementos de protección personal, lo que van a hacer es ayudarnos a, de alguna manera, reducir esa exposición al virus que se llama SARS-CoV-2. Con respecto, sí, perdón. No, quería que me parece muy interesante lo que estás comentando respecto a las diferencias entre los distintos tipos de barbijo, que profundices un poco el tema. Vos hablaste de un tamaño, ¿no? De que la partícula viral tiene un tamaño, ¿no? Entonces, me gustaría que profundices un poco ese tema porque me parece muy interesante, de cuál es el tamaño de la partícula viral y cuál es la capacidad de filtrado que tienen los distintos tipos de barbijo. Perfecto. Justamente, acá te agradezco la pregunta porque está bueno explicar y entender un poco esto. Cuando hablamos de gotas respiratorias, estamos hablando de una gota que puede tener entre 5 y 10 micrómetros, ¿sí? Es una partícula chica, pero el virus es muy chiquitito, es de 0,1 micrómetro, ¿sí? Entonces, estas teorías de la transmisión aérea que se acentúan y que cada vez más se van generando como evidencias al respecto, hablan de que si la gota es pesada, esta gota caería, al ser expelida, caería por su propia gravedad sobre la superficie.
¿no? Y caería dentro del rango del metro, entonces no habría problema. Ahora, ¿qué sucede con la transmisión aérea? La gotita es expelida, pero mientras se va evaporando, va reduciendo su tamaño. Al reducir su tamaño, va dejando más expuesto a estas pequeñas, a estos núcleos de gota, que serían los que albergan el virus, y que son los que podrían contagiar, que podrían volar y que podrían permanecer mucho más tiempo en el aire y por tanto llegar a alcanzar más de 2 metros. Algunas teorías hablan entre 6 y 8 metros, ¿no? Por eso es lo complejo. Nuevamente, la eficacia de los tapabocas que se hacen con telas como por ejemplo de 100% de algodón, hablan de una eficacia del 30%. Y nuevamente, lo que hacen no es que yo me pongo el cubreboca nariz y ya estoy protegido. No, muy por el contrario. Lo que yo voy a estar haciendo es protegiendo a los demás de aquellas gotas grandes que pudiera eliminar al momento básicamente de hablar, porque soy asintomático, no estornudo, no toso y demás. Entonces, protejo con estos cubreboca nariz de estas gotas más grandes, en un 30%. Ahora, un barbijo quirúrgico también va a proteger al entorno, pero de aquellas gotas que son un poco más chicas, ¿sí? Estamos hablando de una eficacia de un 94% para aquellas partículas que tienen entre 0,7 micrómetros y, digamos, son pequeñas también. Pero el N95 es el gol estándar, lo llamo yo, ¿por qué? Porque es el que filtra las partículas mucho más chicas que lo que se informa del tamaño del virus SARS-CoV-2. ¿Sí? Estamos hablando del orden de los 0,03 micrómetros que estarían filtrados. Pero nosotros nunca vamos a estar expuestos a este nivel de virus porque no estamos en contacto con personas que estén generalmente, ¿no? Contagiadas, ¿no? de COVID-19. Generalmente este nivel de partículas lo van a encontrar quienes estén trabajando con personas infectadas, pero en unidades críticas, ¿sí? de atención, donde hay otros procedimientos que son médicos que van a hacer que esas partículas puedan salir. ¿Sí? Y lo peligroso de esta partícula, de este virus, es que al ser tan pequeñito puede entrar directamente y sin quedar atrapado en ningún tipo de barrera física que tenemos nosotros dentro de nuestro organismo, pueden pasar directamente a alvéolos o a bronquios, que eso es lo que lo hace una partícula tan dañina y peligrosa, ¿no? Bueno, muy, muy claro, Emilce. Me gustaría también que hablemos un poquito más de los barbijos o de los cubreboca nariz que utilizamos todos, ¿no? Acá también tenemos, bueno, los caseros que hacemos en nuestro hogar, que pueden tener distintos tipos de material, y también hay un número de emprendedores o de gente que está produciendo para vender estos barbijos o cubreboca nariz, utilizando distintos tipos de materiales, como la friselina, se me ocurre, uno de los más comentados, que se utilizan para hacer otro tipo de productos. Entonces, hablemos un poquito más de los cubreboca nariz caseros, cuáles serían las recomendaciones, ya mencionaste el tipo de protección que nos da, y también me gustaría que comentes el tema de las máscaras faciales, esas máscaras de plástico, ¿no? Su uso en forma independiente, es decir, sin cubreboca nariz, o su uso combinado con cubreboca nariz. Bueno, yo te voy a mostrar mi cubreboca nariz casero que tengo acá, ¿no? Y que justamente es porque estoy en contra de la friselina. La friselina tiene un aspecto similar que un barbijo casero, que un barbijo quirúrgico, perdón, pero no tiene, pero ni remotamente
nada de parecido en su eficacia, ¿sí? Entonces, lo que sí se determinó es que las telas de algodón son las que tienen mayor eficacia, ¿sí? Aunque sea ese 30%, bueno, en reducir los contagios no importa, pero el algodón siempre va a retener más las partículas que otros materiales. Lo mismo con el papel. Por eso se recomienda siempre que los barbijos, o estos caseros, que son los cubreboca nariz, contengan como una especie de ranurita o algo que permita colocarle un papel, el servilleta o el rollo de cocina, y así mejorar el tema de, sobre todo, evitar la humedad de estos estos cubreboca nariz. Lo importante sí también es que tenga para mí las banditas elásticas que van a permitir colocártelo en las orejas y va a ser mucho más fácil de extraer, ¿no? Y colocar. Si no lo puedo lavar inmediatamente, en un recipiente que lo cierro y lo guardo hasta que lo pueda lavar. Fundamentalmente, es muy importante saber cómo utilizarlo y saber cómo sacarlo, ¿no? No es que lo saco de cualquier manera y lo dejo sobre una superficie, porque eso puede estar contaminado y yo puedo estar contaminando a los demás. Lo importante también es cuando los uso, no tocarme, porque eso es lo que suele generar un material que nosotros no estamos acostumbrados a aportar. O sea, esta idea o esta estrategia de utilizar estos cubreboca nariz caseros viene heredado de los países asiáticos, donde esto ha resultado ser una medida muy efectiva. Pero por supuesto, estas comunidades están muy acostumbradas a utilizarlos, porque han tenido mucha más práctica, por decirlo así, a estas pandemias y epidemias, que han hecho que haya una costumbre y una cultura del uso de estos productos. Entonces, cuando los llevamos puestos, evitar tocarnos la cara, porque tal vez tocamos una superficie que sí estaba contaminada y la llevamos. Esto no es un filtro lo que tenemos. Lo que evita es hacia el exterior, que contagiemos de alguna medida, reducir ese nivel de contagio. Y por otro lado, vos mencionabas las máscaras. Las máscaras están a mí ver, las máscaras son reusables, son más económicas, no te dificultan el habla, o sea, todos pueden ver, o por lo menos pueden leer los labios, son de fácil lavado, se pueden hacer las mejores máscaras, o sea, las que usa el equipo sanitario, son de acetato, porque es un material que ha sido estudiado y además de que es mucho más eficaz para esto, también impide el tema de que se empañen. La máscara suele ser algo interesante para la comunidad en el sentido de que evita de que te lleves las manos a la cara, ¿sí? Y también te protege la mucosa, la conjuntiva, te protege la conjuntiva del ojo, y de manera que también estaría protegiéndote del exterior, ¿no? De alguna manera, si usamos esto combinado, estaríamos logrando una mejor protección. Pero muchas veces llevar los dos hacen que se empañe y eso generaría más molestias y por tanto dejarías de tener una medida de protección. Pero siempre, siempre, siempre recordar que lo que llevamos puesto no es un escudo, sino que son medidas complementarias a medidas que sí son efectivas, como el lavado de manos, el distanciamiento, más allá de los 2 metros, y la limpieza o la desinfección frecuente de las superficies con las que estamos en contacto.
O sea, si vos ves los datos, el equipo de salud también se contagia. Y muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? El tema de no poder evitar esos 2 metros de distancia o compartir y tocar superficies comunes, una computadora, una silla, un mouse. Entonces, un poco estos vienen a complementar esas medidas que sí han sido eficaces y han demostrado toda esta eficacia a lo largo de varias epidemias y pandemias con estas enfermedades no respiratorias. Por lo que nos estás contando, entonces, el uso de máscara tiene ciertas ventajas, ¿no? El hecho de que te cubre también los ojos, ¿no? Entonces, y bueno, esa cobertura, digamos, que cubre prácticamente toda la cara, presenta una ventaja también adicional al uso de barbijos, ¿no? Entiendo que el virus no penetra el acetato, ¿no? Claro, lo que hace es, digamos, hay ciertas superficies que son más permeables. Esta sería al ojo, siempre que tengamos una máscara que nos, digamos, nos cubra bastante bien buena superficie de nuestras mucosas, porque si no, no sería efectivo, ¿sí? Igual esto, como vos mencionabas anteriormente, es muy dinámico y la información es como minuto a minuto. O sea, las experiencias que tenemos de otras pandemias o epidemias, muchas veces las tuvimos que descartar porque ahora tenemos nuevos desafíos y hay que pensar nuevas estrategias para protegernos y prevenir, sobre todo, propagar esta enfermedad. Emilce, otro tema que quería consultarte es el uso de barbijo en distintos tipos de actividades y también el tiempo de uso de barbijo, porque tenemos sobre nuestra boca y nuestra nariz, que la utilizamos para respirar, una tela o un artefacto que de alguna manera dificulta un poco la respiración, ¿no? Entonces, ¿qué nos podés contar sobre este tema? Bueno, justamente los barbijos quirúrgicos y los N95 que utiliza el equipo de salud, justamente uno de los ensayos que se le hace al producto es el tema de la respirabilidad. Ningún equipo de salud, médico, enfermera, técnico, lo que fuera, va a tener 4 horas, en el caso del barbijo quirúrgico, o en el caso del N95, 8 horas continuadas, un elemento de estas características, ¿sí? Como el uso de los cubreboca-nariz es algo nuevo, no tenemos mucha experiencia respecto de cuánto tiempo lo podríamos usar sin sacarlo y cuánto no. Lo que sí te puedo decir es que el cubreboca-nariz es simplemente para ser utilizado en aquellas áreas donde yo debo de compartir algún espacio que no me permita ese distanciamiento de 2 metros y que no me permita lavarme las manos, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Que habría que reorganizar el tema de las oficinas para que podamos tener ese distanciamiento social. Y en el caso de un supermercado, no nos vamos a quedar 4 horas en un supermercado, ¿sí? Entonces es para ir un ratito y volver un ratito. Ahora, tal vez tu pregunta apunta también a este nuevo concepto de los runners, si los runners deben llevarlo o no. Y bueno, eso será una materia pendiente a investigar al respecto. Háblanos un poquito de, algo mencionaste, pero ¿cuál sería la recomendación o el protocolo adecuado para el barbijo casero cuando lo termino de utilizar? Es decir, salgo a la calle, tengo que utilizar el barbijo o el tapaboca nariz que preparé en mi casa. Ya hablaste de la recomendación del algodón como una tela que resulta útil y mucho más que otras telas que se están comercializando. La posibilidad de tener un papel en el medio de las 2 capas de algodón, que también ayuda al filtrado del virus. Ahora, contanos un poquito qué debería hacer una persona que llega a su casa con el barbijo.
Bien, yo lo que recomiendo es, así como llegas a tu casa y te vas a ir derecho a lavarte las manos, así es como vas con el barbijo o con el cubrebocas o con el cubreboca nariz o con el tapabocas. Vas hasta el lavamanos, retirás una oreja a la otra, lo dejás, chorro de agua, lavadito de manos, cantando el feliz cumpleaños 2 veces, haciendo todo esto y acto seguido lavo mi cubreboca nariz y automáticamente lo llevo y lo cuelgo en un lugar donde pueda secarse y ya está, es facilísimo. Ahora, si yo no llego a mi casa, sino que llego a mi trabajo y no lo puedo, y está húmedo porque en el trayecto, las horas que lo utilicé y tal, lo que hago es, como te decía, yo lo coloco dentro de un recipiente que pueda cerrar y lo guardo hasta el momento de que lo pueda volver a usar. Perfecto, muy claro también. Contanos un poquito, nos contaste antes de la posibilidad de que el virus quede en alguna de las superficies que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? También, ¿cuál es el protocolo para limpieza de estas superficies? Bueno, esto es, digamos, siguiendo las recomendaciones que están realizadas por el Ministerio de Salud. Lo importante acá es utilizar paños y todo lo que sea agua y jabón o solución, ¿no? Con alcohol. Es una práctica que va mejorando con el tiempo. Lo importante es siempre tener, más que lo que vamos a usar, es tener el registro de qué tocamos, ¿no? Porque el problema es cuando compartimos áreas y venimos del exterior y compartimos ese lugar y estamos tocando la superficie. Bueno, justamente esto, ¿no? Siempre un paño humedecido, ojo la electrónica que viene bastante averiada con el tema del alcohol, siempre ponerlo sobre un paño y del paño pasarle a estas superficies. Lo mejor es lavar con agua y jabón, es lo mejor, porque eso produce arrastre. En aquella superficie que no podamos colocar, o objetos que no podamos colocar en agua y jabón, lo mejor es un paño con alcohol, ¿no? Y con esto se evita muchísimo. Lo mismo, ese paño no lo dejamos en cualquier lado, sino que lo llevamos inmediatamente a lavar y tal. Bueno, Emilce, realmente muy esclarecedor todos estos temas. Creo que esta pandemia ha generado un montón de hábitos nuevos, ¿no? Que entiendo que muchos de ellos van a perdurar en el futuro, ¿no? El tema de la higiene, del lavado de manos, me parece que es algo súper útil, no solamente para este virus, sino para tener medidas de higiene que eviten otro tipo de contagio. A mí me gustaría que cierres con alguna recomendación, un poco resumiendo los puntos que estuvimos conversando para la población en general en cuanto a cuáles son las medidas básicas de protección que tienen que tener. Ya hablamos del lavado de manos, hablamos del distanciamiento, y bueno, quería escuchar tu recomendación final. Bueno, básicamente respecto al cubreboca, ¿no? Y nariz, que es de uso comunitario, recordar que la evidencia que tenemos al respecto de su eficacia no es mucha, pero sin embargo es muy útil para, su uso es muy útil en aquellos lugares donde tenemos que compartir, ¿no? Lugares públicos donde compartimos, que puede ser un supermercado, transporte, ¿sí? Y en ese momento es donde más cautela, precaución deberíamos de tener, ¿sí? De evitar de alguna manera tocar la menor cantidad de superficies posible y sobre todo recordar que estos cubreboca nariz deben cubrir la boca y la nariz, que son elementos que van a permitir proteger a los demás en el caso de que yo porte los síntomas
y que bajo ningún aspecto son elementos de protección para mí. Vale decir que si yo me pongo un cubreboca, nariz y salgo a la calle, no es que estoy protegida de contraer este virus SARS-CoV-2. Muy por el contrario, como más que nunca contener estas recomendaciones del distanciamiento social, el lavado de manos y el lavado de superficie. Bueno, clarísimo, muchísimas gracias por educarnos en este tema que es clave. Vemos que la opinión pública está muy interesada por los temas de salud a raíz de todo este tema, y como decía al principio, hay mucha información contradictoria y me parece que ha sido muy esclarecedor. Así que muchísimas gracias por esta charla y por educarnos. No, por favor. Ha sido una charla muy amena y bueno, me alegro de haber contribuido en algo a mejorar nuestros hábitos cotidianos en esta pandemia.